Os presentamos a la familia Colorín. Esta es la señora Blue y este el señor Green. Los dos están muy enamorados. El señor y la señora Colorín tienen 3 hijos. La pequeña Pink, de 5 años, se pasa todo el día bailando por toda la casa. Dice que de mayor quiere ser bailarina profesional de ballet. Black está en plena edad del pavo y la mayor parte del tiempo se la pasa jugando a videojuegos en su cuarto o saliendo con sus amigos a practicar skate para impresionar a las chicas. Y esta es Red. Red tiene 7 años y va en silla de ruedas porque tiene una discapacidad psíquica y motora desde que era un bebé. Pero eso no es un motivo para que la familia Colorín no sea feliz, ya que todos se quieren y se apoyan mucho e intentan ayudar a Red en todo lo que pueden. Pero, ¿qué pasa dentro de la cabeza de la señora Blue? La señora Blue está un poco desesperada porque la situación requiere que esté mucho más pendiente de Red que por lo general. Ha tenido que dejar su trabajo para poder cuidar a su hija, además de a sus otros 2 hijos, y se pasa el día atendiendo las necesidades de su familia. El señor Green, aunque no lo exterioriza, cree que es culpable de la situación y se siente impotente porque cree que no puede ayudar mucho a su pequeña Red. Aunque ambos nunca dejan que sus hijos sepan lo que sienten por dentro, es cierto que están experimentando unos sentimientos ante la situación que les impide estar bien completamente. Es importante que sepamos que ante una situación así se generan unos sentimientos como los que ya hemos visto, y esos sentimientos pueden tener repercusiones en muchos aspectos de la vida de las personas. El matrimonio Colorín ha dejado de lado su vida social para dedicarse exclusivamente al cuidado. Ya no salen de cena con sus amigos, ni se van de viaje con la familia, porque llevar a Red con ellos supondría un gran jaleo. Es decir, su vida social se ve repercutida. Además, desde que Red necesita tanta atención, el matrimonio Colorín ha dejado de buscar tiempo para estar en pareja, ni siquiera tienen tiempo de tener una cita solas. Y últimamente discuten mucho, es decir, su vida de pareja se ve perjudicada. La señora Blue y el señor Green se desviven por atender y prestar los cuidados necesarios a Red, sin darse cuenta de que sus otros 2 hijos se sienten algo desplazados. Es decir, su vida familiar se ve perjudicada. Los padres sienten culpa ante esta situación, creen que le deben a Red el estar día y noche pendiente de ella, y eso conlleva trastornos del sueño, cansancios, problemas de concentración. Es decir, desarrollan sentimientos de impotencia y de frustración. Es algo normal que en una familia en la que hay un hijo con una discapacidad se dé una preocupación excesiva por el enfermo, un continuo miedo a que la situación y que esto conlleve muchos problemas para la familia. Muchos de estos problemas se deben a la falta de información de las familias y a la tensión ante el problema que nubla un poco la razón. ¿Qué tal si les ayudamos? Lo más importante es buscar ayuda cuanto antes. Buscar información, hablar con profesionales que entiendan la situación y puedan orientar a la familia sobre cómo abordar la situación. Puede ser muy útil acudir a grupos de ayuda o terapias familiares para poder comunicarse en un ambiente diferente y mucho más enfocado a la situación, y así poder encontrar esa paz y calma interior. Es súper importante que se pongan unos límites al cuidado. Recordemos que el tener una persona que presenta una discapacidad en la familia no significa para nada que la familia esté discapacitada. Hay que buscar un espacio propio para cada uno, dedicándose tiempo a sí mismo y no abandonando actividades de ocio, necesidades de descanso y preferencias personales. Es muy importante tener un proyecto de vida. Podría ser muy útil organizar el tiempo, hacer un plan semanal y delegar en algunos momentos el cuidado a otras personas que puedan hacerlo para poder realizar alguna salida. La satisfacción con la propia vida es un elemento muy importante. Y sobre todo, hay que reconocer a la persona que tiene una discapacidad como persona digna. Tiene derecho a una calidad de vida digna. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? El principio de normalización plantea que se debe garantizar que las personas que tienen una discapacidad tengan a su disposición los medios necesarios. El principio de integración dice que se debe permitir que la persona se desarrolle en su vida en la comunidad y que no se le discrimine. El principio de competencia plantea que toda persona es competente, puede desarrollarse, aprender y cambiar. Es alguien único y valioso. Estos 3 principios sirven para entender de manera general el entorno global. Pero, ¿qué pasa en todos los ámbitos de la vida de cada persona? Analicémoslo más en profundidad.
Dentro del ámbito familiar, se vivirán una serie de etapas que irán evolucionando y dando forma al concepto de familia y unidad. La primera etapa se vivirá con temor y dudas, pasando después a etapas de sobreprotección y sentimientos de frustración, y terminando en etapas de aceptación y normalidad. El nacimiento de un niño con discapacidad no supone solo un giro en la vida de los padres, sino que también lo es para los hermanos, influyendo directamente en la construcción de su parte afectiva y psicológica. Normalmente, los hermanos suelen asumir mayores responsabilidades y muchas veces experimentan sentimientos de rechazo, envidia ante la situación de sus padres les presentan a sus hermanos o vergüenza. Es muy importante intentar motivar a los pequeños para que se desarrollen como personas independientes y no como si fueran una extensión de los hermanos con discapacidad, además de reconocerles y valorarles por sus méritos propios. En el ámbito escolar es muy frecuente que haya discriminación y violencia ante estos niños. Es importante que las escuelas propongan una educación prosocial basada en la integración y el respeto a todos. Además, muchos niños que tienen estos problemas necesitan atención especializada y suelen asistir a centros preparados específicamente para atenderlos y educarlos, donde pueden conocer a otros niños que están en la misma situación. ¿Y qué hay de la comunicación? Una gran propuesta de intervención es el promover y practicar una comunicación prosocial. La promoción de una comunicación de calidad prosocial incide directamente en la satisfacción y en la percepción de éxito, así como facilita las relaciones personales. Para poner en práctica todo esto conocido como comunicación prosocial, lo más importante es poder conectar con el interlocutor. Veamos qué podemos hacer para ponerlo en práctico. Vigila y modera tu tono y muestra siempre sonrisas. Un saludo amable y alegre facilita mucho la comunicación. Demuestra a la persona que te interesa comunicarte con ella. Muéstrate abierto y disponible. En definitiva, muestra una actitud positiva ante la interacción. Observa y muéstrate atento y observador. Podrás así entender cómo se siente la otra persona y podrás adecuar y adaptar la interacción basándote en ello. Es muy importante que escuches activamente, es decir, olvídate de estar pensando en tus cosas y céntrate en lo que te están contando. Céntrate en el aquí y en el ahora. No te olvides, por supuesto, del contacto visual y cuida que haya una distancia adecuada. Muestra empatía e intenta comprender cómo se siente y experimenta sus emociones. Podrás dar respuestas mucho más adecuadas. Es importante que las familias empaticen no solamente con el hijo que presenta una discapacidad, sino también con los hermanos. Intenta dar prioridad a aspectos positivos frente a los negativos. La expresión de afecto a todos los miembros de la familia es muy importante y ayudará a mantener las relaciones sociales. Evita los reproches y las riñas sin importancias, pueden aportar mucho estrés. Ante problemas y discusiones, céntrate en llegar a acuerdos y puntos en común y no te olvides de que la cooperación ayuda siempre llega a mejores soluciones y finales. ¿Creéis que después de todo esta información la familia Colorín habrá aprendido algo? Pues sí. Ahora, la señora Blue y el señor Green conocen más acerca de cómo comunicarse con sus hijos y han buscado asesoramiento especializado para conocer más sobre su situación. Ambos padres acuden ahora a un grupo de apoyo en el que se juntan e intercambian experiencias con otros padres que están en la misma situación. Entre todos se ayudan y aprenden. Por otra parte, Pinky y Black sienten el amor y el afecto que sus padres tienen hacia ellos y también comprenden la situación que atraviesan e intentan ayudar más en casa. Ahora incluso la familia Colorín organiza noches familiares en las que se reúnen juntos a jugar. Y una noche al mes, el señor y la señora Colorín salen a cenar solos, mientras delegan en un familiar conocido la responsabilidad de vigilar a sus hijos. ¿Y Red? Red está contentísima y feliz porque sabe que tiene una familia que vale oro. Y esto es todo, amigos. En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada.